Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala. En Guatemala vive don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Buenos días, Cata. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Buenos días, Carlos. Gracias a Dios estamos sin novedad. Pasa adelante. Gracias, muy fina de su parte. Fíjese que necesito hablar con Pedro sobre mi cosecha de café. No sé qué pasó. Me bajó mucho. Permítame, ahorita le averiguo. ¡Pedrito! ¡Pedrito! ¿Se encuentra tu papá en casa? No, mamá. Está en el establo echándole de comer a las vacas. Mi hijo, haceme favor de llamar a tu papá que se venga, ya que el compadre Carlos quiere hablar con él. Voy, mamá. En lo que canta un gallo, mi papá estará aquí. Papá, te busca don Carlos. Le urge hablar con vos. Si todavía te falta, yo me encargo de echarle la comida a las vacas. Gracias, mijo. Pero en estos momentos ya estoy terminando. ¿Qué le estará pasando a Carlos? No sé, papá. Parece que está preocupado porque le bajó la cosecha. Buenos días, Carlos. ¿Y ese milagro que nos viste tan temprano? Buenos días, Pedro. Pues por aquí buscando su ayuda. Fíjese que ya terminé de cosechar y al hacer cuentas no llegué a la cantidad que esperaba. ¿Y eso? ¿Qué le estará pasando? Bueno, pero mientras platicamos, nos tomamos un cafecito. Cuénteme más de la baja de su cosecha. Gracias, Pedro. Aprovechando que no tengo trabajadores en mi finca, decidí visitarlo para preguntarle cómo estuvo su cosecha, ya que conmigo bajó mucho. No solo eso, también los rendimientos de maduro a pergamino fueron muy altos. Pues este año me fue bien, gracias a Dios. Tal vez su problema tiene que ver con las fertilizadas. Le digo eso porque así me pasó con la cosecha del año anterior. Con permiso, aquí les traigo cafecito caliente para que sigan platicando a gusto. Gracias, mi amor. Este cafecito nos ayudará a pensar mejor y a encontrar la causa de la merma en la cosecha de Carlos. Qué extraño lo de su cosecha, don Carlos. Lo abonó el año pasado. Sí, Pedrito, le hice 2 abonadas, con la misma fórmula que uso todos los años. Ahí está, Carlos. Tal vez ese es el problema. Lo que pasa es que cada suelo tiene sus propias necesidades. Se me hace que el fertilizante que aplicó no es lo que necesita el cafetal. ¿Cómo está eso? Si compré buen fertilizante y una fórmula completa. Además, a cada planta se le aplicó 3 onzas en cada abonada. No, don Carlos. Existen fórmulas para cada tipo de suelo y para cada época de fertilización. Nosotros no sabíamos hasta que vino el técnico de Anacafé y nos explicó todo sobre fertilización. Sí, mijo, es correcto. Hay que sacar muestras de suelo en los cafetales para que las analicen y estos resultados nos ayudan a tomar decisiones sobre los fertilizantes que tenemos que aplicar. O si es necesario corregir los suelos por medio de una cal o abono orgánico. ¿De verdad? Eso no lo sabía. Incluso pensé que ese fertilizante no servía. No, Carlos, el fertilizante sí sirve. Lo que pasa es que no aplicó la fórmula correcta para su cafetal. Por eso hay que saber bien qué fertilizante aplicar por medio del análisis de suelo. Pedro, explíqueme, ¿en qué consiste esa práctica del análisis de suelos? ¿Sabe qué, Carlos? Mejor vamos al campo para explicarle mejor. Solo permítame, déjeme llevar un machete y un piochín. Pedro, lo felicito. Qué bueno está su cafetal. Las plantas se ven vigorosas, sin plagas y sin enfermedades. Gracias, Carlos. Venga por acá, le vamos a enseñar cómo se sacan las muestras de suelo. Pedrito, mijo, por favor explicarle a Carlos cómo se realiza esta práctica tan importante. Bueno,
Lo primero es dividir la finca en lotes por algunas características, como partes muy quebradas o planas, por el color del suelo, por la textura del suelo, si son muy arenosos o arcillosos, o si son suelos con mucho polvo, por la edad de los cafetales y por la sombra del cafetal. Pero para hacer todo eso se necesita de conocer bien los cafetales o tener el tiempo disponible para recorrer toda la finca. Claro, Carlos, así es, ya que esta actividad no solo es de dividir bien la finca de acuerdo a sus características, sino de hacer un buen trabajo en sacar bien las muestras de suelo. Hoy sí no me equivoqué al venir con ustedes, pero cuénteme, ¿cómo obtengo las muestras de suelo? Mire, don Carlos, al tener definidos los lotes, se procede a sacar varias muestras de suelo en cada lote y de varios puntos, los cuales se colocan en una cubeta plástica que esté limpia. Al terminar, se mezclan bien para formar una sola muestra compuesta y de esta muestra se obtiene aproximadamente 2 libras de suelo, que se colocan en una bolsa especial con su respectiva identificación, la cual se entrega en las oficinas de Anacafé para que la lleven al laboratorio. Pedrito, ¿estas muestras de suelo se sacan de las calles o de los surcos del cafetal? Mire, la muestra de suelo se saca dentro del plato de la planta, a media bandola. Primero quitamos todita la hojarasca y hacemos un hoyo de 25 centímetros de profundidad aproximadamente, y de una pared lateral de este hoyo sacamos una tajada de tierra de 1 pulgada de ancho. Esta porción de tierra forma la submuestra del suelo. Con lo que me están enseñando, me siento animado para seguir con mi cafetal. ¿Será posible que el técnico de Anacafé pueda visitar mi finca para ayudarme con el muestreo de suelos? Claro que sí, Carlos. Precisamente él vendrá en estos días. Ya que somos vecinos, considero que tendrá tiempo para visitarlo. Nuevamente les agradezco sus consejos y tengan por seguro que no aplicaré más fertilizantes sin haber realizado un muestreo de suelos con su respectivo análisis. Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca, en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Buenos días, como todos los martes y jueves ya estamos listos para llevarles El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Don Pedro Hernández, nuestro amigo caficultor guatemalteco de puro corazón, nos habló hoy sobre cómo un buen muestreo de suelos y foliar logra una fertilización más efectiva. En unos segundos, Maynor Vázquez, técnico de Anacafé, dará más detalles sobre este tema. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Compadre, ¿usted sabe qué es eso de la roya y cómo prevenirlo? Claro, la roya es un hongo que reduce la productividad de la planta y se previene aplicando un fungicida de mayo a junio y de julio a agosto. ¿Y usted dónde aprendió tanto de la roya? Pues en el programa de capacitación de Anacafé. Asista a los programas Aprendiendo para Competir Mejor, impartidos por nuestros técnicos expertos para su capacitación y asesoría. Solicite el programa de capacitación en su oficina regional de Anacafé o visite www.anacafé.org. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Si su finca se encuentra de 3.000 a 4.500 pies sobre el nivel del mar, prepare el lugar donde instalará el almácigo, ya sea si se establecerá el suelo o se utilizarán bolsas de polietileno negro. Continúe con los cuidados culturales y el control fitosanitario del almácigo. Estamos de vuelta con ustedes y gracias por seguirle la huella al Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Maynor Vázquez nos acompaña para hablarnos sobre el muestreo de suelos y foliar. Buenos días, Maynor, ¿cómo amaneció? Daniel, buenos días. Un gusto compartir con usted en el Cafetal Radio para informar a nuestros radioescuchas y en especial a nuestros amigos caficultores sobre las buenas prácticas que se deben realizar en los cafetales para producir el mejor café del mundo. Nuestro café, el café de Guatemala. Así es, Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante seguir las recomendaciones de los técnicos expertos en café.
Hoy platicaremos sobre las actividades de muestreo de suelos y muestreo foliar en el cultivo de café. Cuéntenos en qué consisten estas actividades. Daniel, estas actividades no son más que la recolección de una serie de muestras en forma sistematizada, tanto de suelo como de hojas de los cafetales, con el objetivo de determinar las cantidades de los elementos minerales que están presentes en el suelo y dentro de la planta, los cuales son esenciales y necesarios para la vida de las plantas. También tiene el objetivo de conocer la reacción química del suelo y la cantidad de materia orgánica. Maynor, seguramente para tener un programa adecuado de nutrición es importante alimentar a la planta de café. ¿Cómo se alimenta? La planta de café, como todo ser vivo, necesita comer para crecer, vivir y producir frutos. El cafeto, como la mayoría de las plantas, toma algunos nutrientes del aire, otros del agua, pero la mayoría de los nutrientes los toma del suelo a través de las raicillas. Con el paso del tiempo y el uso de la tierra, el suelo se va agotando, por lo cual es necesario reponer estos nutrientes, ya sea por medio de la aplicación de fertilizantes químicos, abonos orgánicos o alguna cal, con lo cual recuperaremos la fertilidad del suelo y la mantenemos. Maynor, ¿por qué es tan importante la práctica del muestreo foliar y el muestreo de suelos en los cafetales? Cada uno de estos muestreos tiene su objetivo. En el caso del muestreo foliar, se realiza para determinar las concentraciones de los nutrientes en la planta de café, diagnosticar alguna deficiencia nutricional que pueda afectar al cultivo, conocer la respuesta a los fertilizantes aplicados al suelo y comprobar la eficiencia del método de aplicación de estos fertilizantes. Por otro lado, la importancia de realizar el muestreo de suelos es para determinar las concentraciones de los nutrientes que se encuentran en el suelo, conocer la cantidad de materia orgánica y las condiciones químicas, físicas y biológicas del suelo. En otras palabras, sirve para conocer en forma general cómo está la fertilidad del suelo. Maynor, en el proceso de cultivo de café, cada uno de los pasos tiene una época. En el caso de los muestreos de suelos y foliar, ¿en qué momento y en qué época se realiza? Lo más aconsejable es hacerlo cuando termina la cosecha, hasta un mes antes de que se inicie la época lluviosa, para tener tiempo de comprar el fertilizante, abono orgánico o una cal de acuerdo a las necesidades de los cafetales. También se sugiere realizar estos muestreos cuando los cafetales presentan síntomas de deficiencias de algún nutriente o alguna anormalidad en su desarrollo, por ejemplo, caída de flor o frutos o poco desarrollo del follaje o frutos. Si deseamos comprobar que la planta absorbió los nutrientes de una aplicación de fertilizante, materia orgánica o una cal, hacerlo por medio de un análisis foliar sacando muestras de hojas de ese cafetal. Para realizar el muestreo de suelos en los cafetales, por supuesto que no se hace al azar, se necesita de criterios específicos. ¿Cuáles son? Daniel, es de mucha importancia que el caficultor conozca el procedimiento correcto para realizar el muestreo de suelos para la obtención de las muestras representativas que se enviarán al laboratorio, ya que de estos datos depende la implementación de un plan adecuado de nutrición en los cafetales. Primero tenemos que conocer el tamaño y características de la finca para decidir si la dividimos en secciones o si no es necesario, porque en cada sección se sacará una muestra representativa. En fincas muy grandes hay que dividir en lotes para sacar diferentes muestras. Hay que tomar en cuenta las partes muy quebradas o planas, el color del suelo, si hay suelos rojizos, oscuros o claros. La textura del suelo es muy importante, si es arenoso o arcilloso o suelos con mucho polvo. La edad del cafetal puede ser plantillas o cafetales en producción por la cantidad de sombra que tiene el cafetal. También separar los cafetales fertilizados y no fertilizados, los cuales deberán muestrearse por separado. No es recomendable muestrear cafetales recién encalados o abonados con materia orgánica.
Hacemos una pausa, pero les recordamos que los técnicos de Anacafé en este momento están atendiendo sus consultas. Ustedes solamente tienen que marcar los números 2243-8301 y 2243-8304. También pueden enviar un correo electrónico a la dirección elcafetalradio@anacafe.org para dudas, consultas o sugerencias. Al regresar del corte, Maynor nos seguirá explicando los pasos para realizar el muestreo de suelos en su cafetal. ¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Compadre, ¿usted sabe qué es eso de la roya y cómo prevenirlo? Claro, la roya es un hongo que reduce la productividad de la planta y se previene aplicando un fungicida de mayo a junio y de julio a agosto. ¿Y usted dónde aprendió tanto de la roya? Pues en el programa de capacitación de Anacafé. Asista a los programas Aprendiendo para Competir Mejor, impartidos por nuestros técnicos expertos para su capacitación y asesoría. Solicite el programa de capacitación en su oficina regional de Anacafé o visite www.anacafé.org. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Vuelva a escuchar los programas de El Cafetal Radio en el portal de la caficultura, www.anacafe.org. Consulte por temas todos los programas y vuelva a escuchar las mejores recomendaciones técnicas para el cultivo del café. Recuerde, www.anacafe.org. Si su finca se encuentra de 1.500 a 3.000 pies sobre el nivel del mar, revise que la repela y la pepena de café, como actividad del programa integrado de control de la broca del fruto de café, se haya realizado eficientemente. Continuamos en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Maynor, al tener identificadas y divididas las secciones a muestrear, ¿cómo se ejecuta el muestreo de suelos? Se procede a recorrer en forma de zigzag cada sección a muestrear, donde se extraen varias muestras de suelo, las cuales se conocen como muestras simples. Estas muestras simples se depositan en una cubeta de plástico. Al finalizar la extracción de las muestras simples, se mezclan bien para formar la muestra compuesta que es representativa de esa sección y que se enviará al laboratorio para su análisis. En cada sección identificada se repetirá el mismo proceso. Daniel, entre más muestras simples se saquen de una sección, es más representativa la muestra compuesta. El número de muestras simples que se necesitan para formar la muestra compuesta va a depender del tamaño del lote. Entre más grande sea, necesitamos de más muestras simples para que sea una muestra representativa. Por ejemplo, si fuera una finca mediana de 20 manzanas de cafetal, por lo menos se necesitan 20 muestras simples para formar la muestra compuesta. En caso de que sea una finca de una manzana, por lo menos se deben tomar 5 muestras simples para formar la muestra compuesta. Maynor, sabemos que se necesitan de muestras simples para formar una muestra compuesta representativa de cada sección. ¿De cuántas se requiere? Para cafetales ya establecidos, la muestra de suelos debe tomarse debajo de la planta a media bandola, debido a que en ese lugar se concentra la mayor cantidad de raicillas responsables de absorber los nutrientes y también es el lugar donde se aplica el fertilizante. Previamente debe limpiarse el sitio con un azadón, apartando la maleza y broza. Luego se abre un hoyo de 25 centímetros de profundidad, se limpia el hoyo y de una pared de este hoyo se saca una tajada de suelo de 1 pulgada de ancho, desde la superficie hasta el fondo del hoyo. Todas las muestras simples se van colocando en una cubeta plástica. Al finalizar de muestrear la sección, estas muestras simples se revuelven bien y se extraen aproximadamente 2 libras que se colocan en una bolsa especial de laboratorio o en una bolsa plástica. Esta será la muestra compuesta que representará el lote del cafetal. Esta muestra compuesta o representativa se identifica con el número o nombre del lote, fecha de muestreo, nombre de la finca, localización, propietario y en caso de utilizar los servicios de laboratorio de suelos de Anacafé, Analab,
incluir el nombre del técnico de Anacafé que lo visita. Para la extracción de las muestras simples de suelo, también se puede usar un barreno metálico especial para esta actividad. Maynor, para la extracción de muestras simples del suelo en los cafetales se necesita de algunos cuidados, como por ejemplo, ¿cuáles? No tomar muestras de suelo donde hayan quemado leña o a orillas de rancherías o basureros, sitios donde haya residuos de cal o pulpa, en cafetales recién fertilizados, cerca de caminos, lugares con estiércol, para no contaminar las muestras. En las áreas erosionadas, evitar muestrear porque afectaría los resultados por ser un suelo pobre. Usar herramientas y equipo limpio para no alterar los componentes de las muestras de suelo. La tercera Convención Internacional de Mujeres en Café se llevará a cabo del 7 al 9 de febrero en la ciudad de Guatemala, en el edificio de Anacafé. El tema central de la convención es Café y Comercio. Las inscripciones siguen abiertas. Más información en el portal de la caficultura www.anacafé.org o al PBX 2421-3700, extensión 1009. Al regresar de la pausa hablaremos sobre cómo realizar correctamente un muestreo foliar. Siga escuchando el Cafetal Radio. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Compadre, ¿usted sabe qué es eso de la roya y cómo prevenirlo? Claro, la roya es un hongo que reduce la productividad de la planta y se previene aplicando un fungicida de mayo a junio y de julio a agosto. ¿Y usted dónde aprendió tanto de la roya? Pues en el programa de capacitación de Anacafé. Asista a los programas Aprendiendo para Competir Mejor, impartidos por nuestros técnicos expertos para su capacitación y asesoría. Solicite el programa de capacitación en su oficina regional de Anacafé o visite www.anacafé.org. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Si su finca se encuentra arriba de 4.500 pies sobre el nivel del mar, evite las temperaturas altas en la masa de café en las secadoras. Use un máximo de 50 grados centígrados. Asegúrese que la humedad del café procesado y almacenado varíe entre 9.5 y 11.5%. Seguimos aquí en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Maynor, para un muestreo foliar hay que tomar algunos aspectos. ¿Cuáles se deben considerar? Para realizar un muestreo foliar adecuado, es importante la época y frecuencia de muestreo, que depende del desarrollo y sanidad de la planta. Por ejemplo, donde se tienen plantaciones en crecimiento o en producción con desarrollo normal, se recomienda hacerlo anualmente, juntamente con el muestreo de suelos. Pero si presentan síntomas anormales en el follaje, se recomienda hacer el muestreo foliar en ese momento para determinar la causa, que podría ser una deficiencia o toxicidad de algún nutriente. Considerar la posición de la hoja dentro de la planta, la cual debe ser hoja bien desarrollada y fisiológicamente activa. Estas características se observan entre el cuarto y quinto par de hojas de las ramas, que son las hojas que se cortan para enviarlas al laboratorio para su análisis. Al momento de cortar las hojas seleccionadas para formar la muestra, tener los cuidados de no cortar hojas viejas, hojas con daños por viento o por insectos, hojas afectadas por enfermedades. Hay que ver que las hojas no estén cubiertas de polvo o de productos por recientes aspersiones y evitar cortar hojas de plantas que estén a orillas de canales o caminos, o de sitios muy sombreados o muy al sol. Maynor, cuando se envía una muestra al laboratorio para su análisis, por supuesto que no se puede enviar cualquier cantidad de hojas. ¿Cuántas se cortan para formar esta muestra? Daniel, lo primero que se hace es delimitar la sección a muestrear, de acuerdo a los criterios que se usan para realizar el muestreo de suelo. O sea, que en la misma sección donde se obtendrá la muestra de suelo, también se sacará la muestra de hojas. Para formar la muestra se necesitan de un mínimo de 50 hojas que se cortan al azar de 25 plantas de café, tratando de cubrir toda la sección. De cada planta, cortar el cuarto o quinto par de hojas de la parte media. Cortadas las hojas, nuestros amigos caficultores, ¿qué manejo y preparación le deben de dar a la muestra?
Las muestras que no se van a enviar al laboratorio inmediatamente deben guardarse en un refrigerador y en bolsas de plástico durante unos días mientras se envían al laboratorio. Evitar las plantas que estén a la orilla de los canales o caminos sobre montículos o cercanos a sitios muy sombreados. Si por alguna razón se cortaron hojas que presentan material adherido, polvo o materiales aplicados, deben enjuagarse con agua destilada y las hojas recién lavadas se secan con papel absorbente. Es necesario llevar el equipo y los materiales adecuados para muestrear, como cuchillos especiales, cintas métricas, bolsas de papel perforado y hojas de registro. Previo a enviar la muestra al laboratorio, nuestros amigos caficultores deben de hacer una anotación. ¿Cuál es, Maynor? En la bolsa donde va la muestra debe ir el nombre de la finca y propietario, lugar, municipio y departamento, nombre de lote. Hay que colocar la clase de cultivo, estado actual del cultivo, edad de la plantación, fertilizantes aplicados, cantidad y fecha de aplicación, anotar si se realizaron tratamientos anteriores como aplicación de materia orgánica, fertilizantes o alguna cal. Al tener las muestras representativas de suelos y del follaje de cada sección, ¿dónde se entregan para su análisis? Daniel, en Guatemala existen varios laboratorios confiables que realizan análisis de suelos y follaje, también para nemátodos, identificar plagas y enfermedades, calidad del agua y otros. Pero en las oficinas centrales de Anacafé se cuenta con un laboratorio denominado Analab, donde realizan estos análisis. Estas oficinas se encuentran en la Quinta Calle 050, Zona 14, Avenida Las Américas de la Ciudad de Guatemala. Por situación de distancia a la capital, las muestras pueden ser enviadas a través de la oficina de Anacafé más cercana a su localidad o personalmente las puede entregar en el laboratorio de Anacafé. Con los resultados de los análisis en las manos del suelo y foliar, ¿qué tienen que hacer los caficultores? Con estos resultados, el caficultor puede apoyarse con una persona que conozca este tema o con el técnico de Anacafé que le visita, o se puede dirigir a la oficina de Anacafé más cercana a su finca y con mucho gusto se le interpretarán los resultados dándole las recomendaciones necesarias. La Asociación Nacional del Café cuenta con personal a nivel nacional que puede asesorar a los caficultores con la interpretación de los resultados y la implementación de un plan adecuado de nutrición para sus cafetales de acuerdo al estado de los cafetales y las condiciones ambientales del lugar donde se encuentra la finca. Maynor, para que nuestros amigos caficultores queden mejor informados sobre este tema, ¿qué recomendaciones les podemos hacer? Los análisis de suelos y análisis foliares son las alternativas más económicas y seguras para reducir los costos en la aplicación a los cafetales de fertilizantes químicos, materia orgánica y cales, puesto que genera información para utilizar solamente lo que el cultivo y el suelo necesitan, principalmente en este momento que los precios del café son bajos. Hay que considerar que el café absorbe cierta cantidad de nutrientes del suelo y es necesario reponerlos cada año. Le recomendamos que cuando se manifiesten síntomas de deficiencia de nutrientes, no dude en realizar muestreos de suelos y foliar para identificar las causas del problema. Se sugiere también realizar muestreo del sustrato de las bolsas y muestreo de hojas en los viveros o almácigos, cuyos resultados de estos análisis servirán para hacer un programa de nutrición más eficiente y económico. Amigos caficultores, para realizar las actividades de muestreo de suelos y foliar, deben consultar con los técnicos conocedores en esta actividad o pueden acercarse a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando. Así llegamos al final del programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Gracias por haber estado con nosotros, que tengan buen día y hasta la próxima. Usted escuchó El Cafetal Radio. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor.